doctor Gerardo de tiempo completo del Instituto de Ecología de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde ha colaborado desde 1989. Obtuvo su licenciatura en la carrera de Biología en la Universidad Autónoma Metropolitana. Posteriormente realizó estudios de maestría en la Universidad de Gales y se doctoró en la Universidad de Arizona, Tucson. Sus intereses académicos incluyen a la ecología animal, la biogeografía y la conservación de la naturaleza. Ha dirigido un innumerable número de tesis de licenciatura, maestría y doctorado. Es miembro de varias sociedades científicas como la Academia Mexicana de las Ciencias, la Asociación Americana de Ecología y la Asociación Mexicana de Mastozoología. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT, en nivel 3, y ha recibido 22 reconocimientos en su trayectoria científica, de entre los que destacan el premio Rolex, un premio instituido para identificar los proyectos innovadores de personas excelentes, así lo califican, de personas que aportan y buscan y han logrado hacer cosas importantes para conservar y hacer de nuestro planeta un mundo mejor. También ha llevado a cabo proyectos de conservación dirigidos a la protección de especies y ecosistemas, entre los que destacan la propuesta y creación de la Reserva de la Biosfera Chamela-Cuixmala en Jalisco, que es una reserva de bosque tropical caducifolio con zonas lagunares y playa. La UNAM tiene allí una importante superficie de manejo. También la propuesta y creación de la reserva del área de protección de flora y fauna de Ciénegas de Lerma, la propuesta y creación de la reserva de la biosfera de Calakmul en el vecino estado de Campeche, que tiene una superficie de más de 723,000 hectáreas de riqueza ecológica y patrimonio arqueológico, y la propuesta para la creación de la Reserva de la Biosfera Tejanos, ubicada en el noroeste del estado de Chihuahua, que busca conservar el sistema de pradera y donde se está realizando la reintroducción del bisonte americano. Esa es una semblanza de un hombre que está haciendo y aportando conciencia para mejorar el planeta en el que habitamos. Muchas gracias, doctor. Muchísimas gracias, Hernán. Muchas gracias, licenciado Hernán. Le recordamos a nuestro público que nos está siguiendo que puedan realizar sus preguntas a través de nuestra transmisión en vivo. Y ahora sí, cedo la palabra al doctor Gerardo Ceballos. Bienvenido, me da mucho gusto que estés de nuevo con nosotros. Y los que estamos participando en esta transmisión, apagamos nuestros micrófonos, nuestras cámaras. Y ahora sí, bienvenido y adelante, doctor Gerardo Ceballos. Pues muchas gracias. En realidad un gran honor estar aquí con ustedes el día de hoy. Como mencionábamos, estar desde casa, trabajando, teniendo la oportunidad de poder platicarles de estos temas que me apasionan y que además creo que son muy importantes en esta actualidad. Bueno, la plática del día de hoy, que voy a hablar el día de hoy, se llama Tráfico de especies, pandemia y el futuro de la humanidad. Este es uno de mis libros, se llama The Annihilation of Nature, que es un libro que publicamos en el 2000. Perdón, ¿puedes acomodar tu micrófono? Se escucha muy bajito. Perdón. Perdón, ¿ahí se escucha mejor? Se escucha mucho mejor. ¿Se escucha mejor? Ah, perdón. Sí. Entonces, perdón. Entonces yo lo que les mencionaba, que este libro, The Annihilation of Nature, es un libro que publicamos en el 2015, en donde ya hablábamos precisamente de los problemas ambientales globales que nos aquejan y que, bueno, el día de hoy son más evidentes que nunca. Mi enorme agradecimiento a Roberto, a mi amigo Roberto, que hace tanto tiempo y tantas veces me ha hecho el favor de invitarme a pasar con ustedes, a todos ustedes y a los observatorios de Quintana Roo por su invitación a esta serie de conferencias. Pero no solamente por eso, déjenme decirle que cada vez que voy a una de las pláticas me quedo asombrado por la enorme labor que están haciendo todos ustedes. En realidad es algo único en el país.
Yo creo que es bastante raro también en este planeta. Y bueno, mi más merecido aprecio y agradecimiento a todos ustedes. Hace mucho tiempo ya, Charles Dickens en su libro A Tale of Two Cities mencionaba que vivíamos en el mejor de los tiempos y que vivíamos en el peor de los tiempos. Y si se pone a pensar y hacemos una recapitulación, en realidad sí vivimos en el mejor de los tiempos, por lo menos hasta hace 2 meses vivíamos en el mejor de los tiempos, en el sentido de que nuestra generación es una generación que en general tiene acceso a agua, comida, tiene acceso a antibióticos, a vacunas, al internet, a una serie de beneficios y de lujos que nos permiten que tengamos una mejor calidad de vida en general en todo el planeta. Leía hace poco que la cantidad de información que se genera ahora en 3 años es igual que la información que se ha generado en toda la historia de la humanidad. Imagínense, cada 3 años se genera más información que la que ha habido en toda la historia de la humanidad. Y esto nos permite precisamente entender muchos fenómenos, tener mucha idea clara de cuestiones desde el medio físico, el biológico, la ciencia. Y por otro lado, también nos permite entender cuestiones sobre la economía, la política, lo social. Vivimos en el peor de los tiempos también porque casi 2.000 millones de habitantes no tienen agua potable, 1.800 millones de habitantes no comen todos los días y podrías ir diciendo las cuestiones que son malas de este tiempo. Creo que un ejemplo más adecuado que el de la pandemia que estamos pasando no podía ser. Es decir, tenemos una pandemia, y voy a explicarlo el día de hoy, que es causada por la manera en que hemos hecho un uso inadecuado de la fauna, de la flora y del ambiente. Déjenme decirle un poco sobre mi laboratorio. Mi laboratorio, yo trabajo en el Instituto de Ecología de la UNAM. Es bastante sui generis en el sentido de que es un lugar en donde en México y en muchos lugares la investigación está separada de la conservación y de hacer política pública. En nuestro caso, hemos logrado compaginar que la investigación científica básica y aplicada de mucha calidad logremos compaginarla con hacer conservación in situ, es decir, conservación de plantas, de animales y de grandes reservas, de áreas grandes de vegetación natural, pero también hemos tratado de compaginar esto con políticas públicas. Por ejemplo, en mi laboratorio hicimos la primera propuesta de la norma mexicana de especies en peligro de extinción. Como se mencionó aquí, hemos empujado la creación de muchas reservas como Janos, como Chamela, como las Ciénegas de Lerma. Estamos impulsando ahorita en este momento el que podamos incrementar el tamaño de Calakmul al doble, es decir, trabajamos con especies en peligro de extinción como jaguares. Aquí vemos un jaguar que tiene un collar de radiotelemetría y con esto podemos seguirlo. El trabajo que hemos hecho, por ejemplo, en jaguares es el más largo plazo que hay en la historia de este planeta. Y bueno, decirles que a mí me interesó mucho lo de las cuestiones de especies en peligro, que me mencionaban hace rato, alguien me preguntaba cómo había llegado yo a esto. Y yo no sé si era de esas personas que son benditas o eran malditas en el sentido de que desde que yo soy pequeño quería estudiar animales. Y hace mucho tiempo leí una novela que hablaba del último chorlito esquimal y decía, sí, las grandes bandadas no llegan ya y solo quedan las leyendas. Ahora la especie se mantiene precariamente al borde mismo de la extinción. Únicamente algún superviviente raro arrostra la peligrosa migración desde los campos patagónicos a las empapadas planicies que descienden al océano glacial ártico. Pero el Ártico es muy vasto. Generalmente, aquellos sobrevivientes buscan en vano. Últimos de una especie agonizante vuelan solo. Cuando yo leí esto, que tenía alrededor de 11, 12 años, me llené de ansiedad pensando que qué pasaría si yo fuera caminando por pueblos, por ciudades, carreteras, caseríos y no encontrara a nadie más, que no hubiera ningún otro ser humano. Y en ese momento entendí que debería ser una situación terrible, desastrosa, y me di a la tarea, sin saberlo bien, de que yo quería salvar especies en peligro de extinción, y es a lo que he dedicado mi vida como profesional. He desarrollado ciencia básica y aplicada de mucha calidad, pero he tratado de que tenga implicaciones para salvar especies en peligro de extinción, que ese es el objetivo de mi vida.
Aquí, bueno. Vemos que en esta lámina vemos que desde la Tierra, desde lejos, esta es la foto que vemos acá abajo, es probablemente la foto más famosa del planeta, en donde se ve, fue tomada por el Apolo 12, y se ve el planeta rodeado de oscuro, flotando azul, es por lo que se le llamó el planeta azul. Y lo que es increíble es que este planeta es el único planeta donde hay vida, el tesoro más importante, creo yo, en el universo, ¿sí? Y el universo tiene más planetas y cuerpos celestes que granos de arena en el mar. Imagínense si agarramos un puño y lo soltamos. Esto tiene más cuerpos celestes y en toda esa inmensidad solamente la Tierra tiene vida. Ese es nuestra gran valor. Y por increíble que parezca, conocemos menos del 2% de las plantas y animales de la vida silvestre que hay en el planeta. Menos del 2% de las especies que existen en el planeta las conocemos. Las estimaciones más actuales, imagínense, indican que hay 24,000 millones de plantas y animales silvestres y microorganismos silvestres. 24,000 millones. Hemos descrito alrededor de 2 millones de ellas, es decir, nada. Todas estas que vemos aquí son especies nuevas para la ciencia, como este pequeño animalito que parece el hijo del alien. Este pez que vive en una cueva en Tailandia es ciego, no tiene pigmento porque vive en la cueva, pero tiene la capacidad de salirse de la cueva y subirse por las paredes de la cueva como si fuera un ancestro de uno de los anfibios primeros. O este pez que vive en las profundidades del océano y tiene translúcido el cráneo, con lo que produce una luz para atraer a las presas que las que come, pero pueden ver ustedes que pueden ver el cerebro y la parte de adentro de su cabeza. En un estudio que publicamos hace algunos años encontramos que el 10% de todos los mamíferos, y no solamente mamíferos pequeños, incluyendo ballenas, etcétera, han sido descritos en los últimos 10 años. Es decir, imagínense ballenas, monos, venados, ¿sí? Perezosos, nuevos para la ciencia a estas alturas del partido. Esto me lo encontré recientemente en el internet. Todos estos animales, que fueron más de 200, se encontraron en una sola expedición a las profundidades del océano hace unas semanas. Yo vi esto y me quedé maravillado. Es que, ¿cómo es posible que podamos tener tan cantidad de especies que no están conocidas para la ciencia? Y bueno, esta enorme vastedad de plantas y de animales tienen muchas cuestiones importantes para nosotros. Una de ellas es que nos han acompañado en el desarrollo, nuestro desarrollo evolutivo desde que los primeros ancestros de nosotros hace 3 millones de años se originaron. Siempre han estado ahí, acompañándonos. En segundo lugar, son fundamentales para tener muchas cuestiones, la estructura y función de los ecosistemas que son fundamentales para nosotros. Y la tercera es que sin ellos la vida sería mucho más triste. Sin estas manifestaciones de vida, por lo menos para mí, yo estaría en un mundo más desolado, más triste, más vacío. Desgraciadamente, la vida está en peligro, ¿sí? Estamos viendo que esta fotografía es una fotografía real, es una fotografía de un elefante blanco en el norte de África, en donde tiene que estar resguardado por varios guardias para protegerlo. Si se fija, no tiene colmillo, no tiene el cuerno, perdón, ya se lo cortaron para que no sea atractivo para los delincuentes que trafiquen con las especies. Estamos enfrentándonos a una gravísima crisis de extinción de poblaciones y de especies. Nunca en la historia de la humanidad habíamos enfrentado un problema ambiental de estas características. Y la extinción de especies es el único problema global ambiental que es irreversible. El cambio climático con suficiente tiempo podrá revertirse. La contaminación podrá revertirse. Todo lo demás. Pero cuando perdemos una especie, perdemos un mundo. No va a ser posible nunca más tener esa misma especie. Es decir, esta grave crisis de la extinción no solamente está atentando, ¿sí?, con el balance, el equilibrio ambiental, está atentando con especies, con organismos que nunca más van a poder estar en la Tierra gracias a nuestras actividades. Nosotros los científicos hemos estudiado y hemos en los últimos 600 millones de años, aquí es de menos, acá más, y aquí son menos años,
acá son el presente y aquí son menos especies que aquí el presente. Lo primero que podemos ver es que la vida en la Tierra, el número de especies en la Tierra se ha ido incrementando conforme pasa el tiempo. Y en este momento es el momento en que hay mayor diversidad en el planeta, en toda la historia de la vida en la Tierra. Nunca había habido tantas especies de plantas, animales y microorganismos vivientes como en este momento. El segundo punto que me gustaría que vieran en esta gráfica es que, si vemos, hay 5 puntos en donde la diversidad baja. A esto les hemos llamado extinciones masivas, y las extinciones masivas se caracterizan porque son catastróficas, fueron causadas por una catástrofe natural, como el choque de un meteorito, ¿sí? O el que se haya perdido el oxígeno en el mar. Fueron muy rápidas geológicamente hablando, en términos geológicos, miles de años o cientos de miles de años, es muy rápido, y esto ocurrió en cientos de miles de años, unos pocos millones de años, y finalmente acabaron con el 80% o más de todas las especies de plantas y animales. Fíjense, en un momentito, en términos geológicos, eso se dice que es básicamente un destello. En un pequeño momento geológico desaparecieron el 80% más de las especies. Nosotros lo que empezamos a hacer con mi grupo de estudio y mis colegas en Stanford hace algunos años fue que decidimos evaluar si las tasas de extinciones actuales eran similares a las antiguas, a las extinciones masivas, o eran consideradas como las tasas de extinción normal que ocurren todo el tiempo. Y básicamente encontramos que en los últimos 5 siglos se han desaparecido 600 especies de vertebrados, y esto seguramente es una subestimación enorme, pero bueno, si tomamos los datos, son 600 especies que se han perdido. La mayoría se han perdido en los últimos 100 años, ¿sí? El lobo de Tasmania, la paloma pasajera, el mamo, ¿sí? Se han perdido estos animales y estas plantas en los últimos 100 años. Hemos perdido especies como la paloma pasajera, que era el ave más abundante probablemente del continente americano y probablemente del planeta. Una sola parvada se evaluó con más de 2.000 millones de individuos. El famoso ornitólogo Audubon vio pasar una parvada, ¿sí? de estas aves durante 2 días y sus noches, y eran tantas que oscurecían durante el día por donde pasaban. Se supone que tenía alrededor de 1,5 kilómetros de ancho la parvada, y pasó 2 días y sus noches sin parar. Calculó que tendrían 2.000 millones de individuos. 40 años después de que vio esto, la especie estaba prácticamente extinta. O sea, hemos entrado entonces en la 6ª extinción masiva, y aquí tenemos las extinciones masivas anteriores. No necesitamos saber más que el nombre. La del ordovícico, que ocurrió hace 444 millones de años, la del devónico, que ocurrió hace 259, la del pérmico hace 252 millones, la del triásico, ¿sí? que ocurrió hace 200 millones, la del terciario, que es la más conocida, porque es la que extinguió a los dinosaurios. Y bueno, aquí vemos que se extinguieron el 80, el 90, el 70 y el 80% de todos los animales. Ahora, nuestros estudios nos han demostrado que hemos entrado a la 6ª extinción masiva. Y para hacer esto, ¿sí? Lo que encontramos nosotros, fíjense, fue que en realidad hicimos un análisis de todos los vertebrados, mamíferos, aves, reptiles, anfibios, que se han perdido en los últimos 5 siglos, pero sobre todo a partir de 1800, y aquí tenemos lo que sería la curva acumulada de especies evaluadas. Aquí va de 0, y conforme va pasando el tiempo se van acumulando las extinciones, y acá tenemos, acá tenemos los siglos, ¿sí? Y lo que encontramos es que de 1500 al año 2014, que era esta gráfica, si viéramos los puntos estos, la rayita punteada, esas eran las extinciones normales, lo que esperaríamos en tiempos normales. Cualquier línea abajo de ella quería decir que no estamos perdiendo más especies que las que se perdieron en los últimos 65 millones de años. Pero sin embargo, si se fijan, esto es terrible, porque empezamos desde hace 500 años, y ahora estamos perdiendo muchísimas especies, muchísimas más especies de las que deberíamos haber perdido. Y si se fijan aquí en la gráfica de este lado, en la gráfica de este lado, lo que encontramos es que la relación entre las especies extintas y el tamaño de la población humana es casi perfecta, 0.99. Es decir, las especies se han extinguido básicamente conforme se ha incrementado el tamaño de la población humana,
por un lado, y las actividades de nuestras actividades y los efectos que tienen esto en la fauna y la flora, en los ecosistemas, en el mundo natural. La contaminación, la polución, la contaminación, la toxificación, la invasión de especies, la cacería, la destrucción de los hábitats, el cambio climático, todo esto nos ha llevado a una situación como esta. Y fíjense, las conclusiones a lo que llegamos es que las especies que perdimos en 100 años, fíjense qué grave es esta conclusión. Es una conclusión que además está basada en los datos más conservadores. Si hubiéramos usado los menos conservadores, sería todavía más difícil esto. Hemos perdido, las especies perdidas en 100 años, deberían haberse perdido en 10,000 años en tiempos normales. Perdimos en 100 años lo que se debería haber perdido en 10,000 años. Perdimos cada año el número de especies que se debía haber perdido cada 100 años. Es decir, la tasa de extinción actual es una tasa de extinción 100 veces más rápida que la tasa de extinción que ocurrió en los últimos 65 millones de años. Imagínense el tamaño del problema. Hemos perdido el 70% de todos los animales silvestres desde 1980. El 70% de todos los animales silvestres, individuos, no especies, individuos, los hemos perdido desde 1980 y hemos llegado a situaciones como la de este rinoceronte blanco en el norte de África. Tenemos cuestiones que realmente me parecen a mí fundamentalmente incorrectas desde cualquier punto de vista que uno los vea, filosófico, desde el punto de filosófico, ético, económico, etcétera. Se mata ilegalmente un elefante cada 15 minutos. Cada 15 minutos, cada 17 minutos se mata un elefante de manera ilegal en África para el marfil. Es posible que no haya elefantes silvestres en África en el año 2030. Se pierde alrededor del 8% de la población anual. Y se pierde gracias a este tráfico, ¿sí?, por marfil, que no tiene ninguna razón de ser y que va a los mercados de Asia, principalmente al mercado de China. Esta tragedia, esta masacre, esta aniquilación de la naturaleza debe parar. A esto le hemos llamado la aniquilación biológica. Nosotros en nuestro trabajo, hace 3 años, publicamos un artículo en donde compilamos precisamente el impacto que hemos tenido en la naturaleza, en la fauna silvestre especialmente, y la magnitud es tal que es como un holocausto y decidimos llamarle la aniquilación biológica, porque es básicamente una aniquilación y en muchos casos es una aniquilación sistemática y que está hecha con conocimiento de causa. Es decir, no es una aniquilación, no es la desaparición de especies que se hayan, pues que sean producto de nuestras actividades y que no estemos conscientes de ellas. En muchos casos es cierto eso, pero en muchos otros casos estamos perdiendo a las especies de una manera deliberada. La gente que se dedica a matar a los rinocerontes, a matar a los tigres, a matar a los elefantes, lo hace, son mafias bien organizadas, ¿sí?, que lo hacen con el propósito de poder vender esos productos, y entre más raro es el animal, más caro es el producto. La extinción, entonces hemos hablado de la extinción de especies, es decir, hemos perdido muchas especies a lo largo de estos años. Pero cuando estábamos haciendo estos estudios, nos dimos cuenta que la extinción de especies es el producto final de la extinción de poblaciones, y que la extinción de poblaciones es más severa que la extinción de especies porque por definición hay más, una especie tiene más población, más de una población. Las poblaciones son importantes de mantener porque si perdemos a los jaguares en México, no importa que haya jaguares en Brasil o en Perú, el perderse los jaguares en México se está perdiendo la estructura y función que daban estos animales a la naturaleza, a los ecosistemas en nuestro país, en este lugar, y por lo tanto se están perdiendo todos esos beneficios que teníamos de que hubiera jaguares en México. Publicamos este artículo que se llamó La aniquilación biológica, que señala la 6ª extinción masiva, con la pérdida de especies y de poblaciones de vertebrados. Y lo más interesante fue que este artículo y un artículo que publicamos en el 2015, a mí me sorprendió muchísimo,
Fueron artículos que llegaron a más de 100 millones de personas en las primeras 2 semanas que se publicaron. Son artículos científicos diseñados para que los lean los científicos, pero llegaron a una cantidad de personas gigantescas. Salieron en la primera plana de Le Monde, de New York Times, de muchos periódicos, de muchas revistas, de muchos blogs, Twitters. Y eso es lo que me indicó, por un lado, que este problema de la extinción de especies ya le interesa a un gran porcentaje de la población. Pero que también, que si podemos nosotros publicitar esta información, va a haber un eco ya, es un eco, que posiblemente pueda ayudarnos a poder empezar a parar y revertir este problema de, básicamente, de proporciones dantescas, ¿no? Aquí son algunos ejemplos de las especies que, bueno, de cómo se ha perdido, no puedo mover mi cursor, no sé por qué, pero no lo muevo porque voy a perder bueno, lo que podemos ver a la izquierda, cómo han decrecido las poblaciones desde 1970 al 2010 de muchos grupos, y en la derecha, o sea, lo que es básicamente lo que yo llamo esta aniquilación biológica. Vean, por ejemplo, los orangutanes que están en azul. Había 150,000 orangutanes hace 10 años. 150,000. Quedan alrededor de 50,000 orangutanes. Perdimos 100,000 orangutanes en básicamente 10 años. Si nos quedan 50,000 y tenemos las mismas tasas de pérdida, es posible que no haya orangutanes silvestres en los próximos 5, 6, 8, 10 años. O sea, es increíble la manera en que hemos perdido todas estas especies. Y bueno, una de las cosas que podemos ver aquí en azul, abajo vemos el mapa en azul, es la distribución que tenían estas especies, y en rojito lo que queda, el elefante africano, el hipopótamo y los rinocerontes negros. Y si se fijan, básicamente quedan, tanto rinocerontes, las 3 especies, no quedan ni en el 10% del área de distribución en la que había. Y obviamente el número de su población ha caído. Por ejemplo, el rinoceronte negro ha caído de casi 1 millón de animales a menos de 5,000. Los elefantes de 1 millón de animales a menos de 250,000, etcétera. Es decir, las pérdidas son enormes, son muy grandes, son masivas. Y bueno, ¿cuáles pueden ser las causas de esto? Estamos perdiendo muchas especies, estamos perdiendo poblaciones, estamos quedándonos con un planeta cada vez más vacío, cada vez más árido, cada vez más triste. ¿Cuáles son las causas? Bueno, las causas de estas extinciones, primero es el tamaño de la población humana. Somos demasiados. Cada día hay 300,000 personas más en este planeta. Cada año alrededor de 100 millones, y cada 10 años alrededor de 900 millones o 1,000 millones de personas. Esto es insostenible. O sea, cualquier científico que estudie estas cosas por poblaciones, sabemos que si estamos creciendo exponencialmente, va a llegar un momento en que se aplane la curva o se colapse. Y esto tiene que ver con los recursos no son infinitos. Desgraciadamente, las teorías económicas que prevalecen en el planeta en este momento, ¿sí? Todas toman el crecimiento económico como la cuestión fundamental para que haya una buena economía en el planeta, sin tomar en cuenta que los recursos son finitos. Es decir, la economía no puede crecer infinitamente si los recursos son finitos, y esa es la premisa fundamental del crecimiento económico, que puede ser global, sin parar, sin entender este planteamiento fundamental. Hemos visto que hemos perdido más del 60% de todos los ambientes naturales en los últimos 2 siglos. Quedan todo lo que se ven en el lado de la izquierda, es como se ven los cultivos, donde queda un remanente de selva allí arrinconado, ¿sí? Entre los cultivos de ambos lados. Y del lado derecho lo que podemos ver es un mapa donde vemos en café las áreas donde están ya básicamente convertidas la mayor parte del área en cultivos. Y lo que podemos ver es que las áreas que no están cultivadas tienen 3 características: o son muy secas y no puede haber cultivos como es el Sahara, ¿sí? O son muy frías como los polos, ¿sí? O finalmente son zonas tropicales de muy baja productividad que ahora estamos destruyendo: el Amazonas, el Congo, Borneo, el sureste de Asia. Es decir, hemos acabado con las zonas donde se puede cultivar, y esto está imponiendo, obviamente, un límite en el crecimiento de la población, en el crecimiento de la productividad agrícola,
Y obviamente esto nos está llevando a situaciones en las que en el futuro pudiera haber hambrunas gravísimas, no por falta de, no por tener problemas en la distribución del alimento, como fue hasta hace pocos años. Había alimento en algunos lugares y faltaba en otros, pero era una cuestión de distribución. Estamos llegando a un punto en donde ya ha habido años en donde ya no existe la suficiente producción de alimentos en el planeta. Es decir, aunque tuviéramos los mecanismos para distribuir ese alimento, no se puede distribuir porque no es suficiente para todos los habitantes de este planeta. Tenemos esta cuestión terrible como es la sobreexplotación y el tráfico ilegal de especies. Estamos sobreexplotando los ambientes, por ejemplo, marinos, ¿sí? Sacamos más peces de los que hay, a pesar de que hay cuotas en México y en todo el planeta sobre lo que pueden sacar las pesquerías, todas las pesquerías abusan de ellos, ¿sí? Y por otro lado, el tráfico ilegal, en este caso son los pangolines. Si ven aquí a la izquierda, el pangolín es un animal, un mamífero que tiene el cuerpo cubierto como si fueran de escamas, una cuestión extraordinariamente, es un animal muy extraño, muy bonito, muy conspicuo. Y desgraciadamente, por alguna razón absurda, estúpida, tiene un mercado muy grande en China y en Vietnam, en donde se compran las escamas y se venden las escamas por un lado y también los animales para comerlos. Para que se den una idea, vean el tamaño del pangolín. En la foto que vemos es un decomiso de 3,000 pangolines decomisados en Indonesia. Vean y por otro lado, vean el tamaño de las escamas. ¿Cuánto pueden pesar las escamas? Bueno, los últimos decomisos, en el último año ha habido decomisos de 30 toneladas de escamas de pangolines. ¿Cuántos pangolines tendrían que haber matado para que tengan 30 toneladas? Estamos hablando de cientos de miles de pangolines. No va a haber pangolines al final de esta década si seguimos permitiendo que esto ocurra. Y es algo de lo que les quiero decir hoy, que no debíamos permitirlo, porque la epidemia que estamos sufriendo tiene que ver básicamente con esto, como lo voy a explicar en un momento. Y el cambio climático, bueno, sabemos que el cambio climático, que ya a partir de 1980, ya pasamos una curva donde siempre está incrementándose la temperatura. Si ven, antes eran subidas y bajadas, pero siempre arriba de cero, siempre abajo de cero, perdón, ahora ya estamos subiendo. Alguien hace algunos años me decía que el cambio climático no era causado por el hombre, y cuando todo indica que sí. Pero yo les quería compartir esta reflexión. Si no fuera causado por el hombre y fuera natural, no podríamos hacer absolutamente nada para pararlo y estaríamos condenados a desaparecer como humanidad. Nos colapsaríamos pronto en 20 o 30 años porque estaría demasiado caliente el planeta y no podríamos hacer nada. Pero que sea causado por el hombre nos permite entonces, por lo tanto, que podamos entender cuáles son las causas del problema y podamos tratar de solucionarlas. Es decir, el que sea causado por el hombre nos permite y nos ayuda a que podamos diseñar los mecanismos, las estrategias. En este caso, es evidentemente dejar de usar combustibles fósiles de la manera que los usamos y muchas otras cosas. Bueno, ahora voy a relacionar lo que he hablado hasta ahorita con la pandemia del COVID-19, ¿sí? Todos estamos sufriendo en el planeta, los 8,000 millones de habitantes, los casi 8,000 millones de habitantes del planeta, todos entendimos de un momento a otro que era una pandemia, que los virus que no vemos sí existen y que la posibilidad de que hubiera precisamente una enfermedad nueva, emergente, que afectara a todo el planeta, que se había alertado ya muchas veces antes, era una posibilidad real. Hemos visto en la prensa, en las redes sociales sobre todo, una gran cantidad de información falsa sobre el problema. Entre ellos, lo que yo llamo la teoría de conspiración. Ha habido muchas publicaciones, ¿sí?, que indican, ¿sí?, que tratan de dar, inclusive dando datos científicos de que el virus fue creado o manipulado en algún laboratorio de China, ¿sí? Y las explicaciones sobre estas pseudoteorías son de lo más variadas. Algunas tienen cierta lógica, ¿no? Que se les escapó de un laboratorio, que puede haber sido posible, aunque no hay evidencias sobre eso, pero la mayoría son absurdas, como que China lo creó para destruir a los viejitos que no aportan a la sociedad, o para destruir Estados Unidos, o para hacer, básicamente, que fue creado como
una arma biológica, ¿sí? Y un arma biológica, el objetivo es acabar con toda la población o inutilizar a la población de un país por los efectos que causa el arma de destrucción masiva. Sin embargo, el problema con esto es que un patógeno puede ser un arma enormemente destructiva, formidable, o sea, puede causar muchísimas muertes, pero el problema y la gran... la falta de lógica que tienen las teorías de la conspiración es que cuando uno tiene un arma de destrucción masiva, lo primero que tiene que tener uno es básicamente la capacidad de controlarla. Es decir, si yo voy a envenenar a mi enemigo, yo tengo que saber tener la capacidad de darle la copa envenenada a él y no tomármela yo, ¿sí? En este caso, bueno, básicamente ese es el problema fundamental de las armas biológicas, es que es muy difícil poder controlarlas y por lo tanto podría uno acabar destruyéndose a uno mismo. Es decir, esta falta de efectividad para controlar la enfermedad es la falla más importante en la lógica en la que se basan todas estas teorías de la conspiración. Y por otro lado, todas esas teorías olvidan una cosa, lo que indica la ciencia. Ahora los pangolines son una de las especies amenazadas por el tráfico y lo pongo aquí por una razón, porque desde el principio que surgió la pandemia se hablaba de que era posible, dado el material genético de este virus, era muy parecido a un virus de un murciélago y tenía cierto parecido a un virus de un pangolín. Acaba de salir hace 4 o 5 días un estudio que indica que básicamente el virus, este coronavirus, es idéntico en algunas de las secuencias, 100% idéntico a los pangolines. Es decir, parece que fue un virus de un murciélago que brincó a un pangolín y del pangolín brincó a los humanos. Pero lo más interesante es que ese pangolín, ¿sí?, no existe en China, es un pangolín que habita en Malasia y por lo tanto es un pangolín que fue traficado ilegalmente, porque no hay tráfico legal, fue traficado ilegalmente a China. Para que entendamos la magnitud de este problema tan gigantesco que es el tráfico de especie y que por un lado está vinculado a la extinción de las poblaciones y las especies y por otro lado está vinculado a las enfermedades emergentes como esta terrible pandemia que estamos sufriendo, ¿sí?, tiene que ver con esto. Fija, es decir, este tráfico es gigantesco. Estos datos son de China, de un periódico en China, es decir, son datos aceptados por el propio gobierno de China, que sabemos que muchas veces no tiene interés de publicitar correctamente la información. El consumo de especies silvestres es impensable por su magnitud. Solamente en este país se usan más de 100 millones de individuos de animales silvestres cada año. 100 millones, la población de México, que generan 74,000 millones de dólares de ganancias. 74,000 millones de dólares de ganancia es más dinero del que genera toda la industria de carne de Estados Unidos. O sea, es gigantesco. Y se emplean a más de 14 millones de personas que están involucradas de alguna u otra manera con el tráfico de ¿sí? Y bueno, a lo que hemos llegado es que básicamente este tráfico lo que ha hecho no solamente está extinguiendo a las especies por la magnitud que tiene, sino por la manera en que ocurre, y aquí estamos viendo, se llaman mercados húmedos porque si se fijan, el piso está lleno de sangre y se tienen a los animales colgados, recién destazados. Muchas veces la sangre está, hay canales centrales donde escurre la sangre y tienen animales domésticos, tienen perros, tienen puercos, tienen gallinas, tienen patos y junto a ellos tienen además, como en estas jaulas, si pudieran ver aquí, ahí hay mapaches, ahí hay mangostas, ahí hay civetas, ahí hay perros, ahí hay... Es decir, apilamos a los animales y entonces el animal que orina o defeca arriba le cae al de abajo, ¿sí?, con todos los virus y con todas las bacterias que esto tiene. Recordemos que los virus y las bacterias son una parte importantísima de la naturaleza y por lo tanto, el que existan estas condiciones, lo que estamos haciendo es que creando las condiciones perfectas para que los virus de animales domésticos y del humano pasen a la fauna silvestre o al revés. Y déjenme decirle que este tráfico de especies no solamente ha afectado a los humanos, obviamente, sino que también, ¿sí?, ya pasamos pandemias en que, por ejemplo, hubo una enfermedad, ¿sí?, una enfermedad de hongos, provocada por unos hongos,
que brincó de Asia a Europa y de Europa a América y ha acabado con más de 200 especies de ranas y sapos. El tráfico de mascotas lo llevó de Asia a Europa y de Europa a América. Es decir, esta pandemia que hemos ocurrido, ya ha ocurrido también, ha ocurrido pandemias relacionadas con el mismo tráfico de especies, animales silvestres, ¿sí? Esta es la relación genética del virus, aquí está, del virus del COVID y del virus del pangolín y de un murciélago, y muestra claramente que el virus actual, el nuevo, tiene mucha relación con un murciélago y con un pangolín, y que obviamente fue el origen de esto. O sea, no hay manera en que esto no haya sido causado por el tráfico de especies por un lado, y tampoco hay manera en que este virus haya sido manipulado o creado en el laboratorio. Bueno, ya para acabar un poco, ¿por qué debe importarnos? O sea, ¿por qué debe importarnos que se acaben estas especies? Sí, yo entendería, alguna vez tuve una plática con un presidente en México y que me decía, a ver, doctor, está bien, yo tengo que decenas, miles, millones de personas que están en la pobreza. ¿Por qué debía yo cuidar a la naturaleza? Mi respuesta fue, porque si usted cuida la naturaleza, esas personas, la probabilidad de que esas personas no queden en la miseria extrema va a ser mucho mayor que si usted destruye la naturaleza. Si usted destruye la naturaleza, lo que va a pasar es que esas personas sigan siendo pobres y haya muchos más pobres. Debemos entender entonces que hay muchísimas razones para cuidar a la naturaleza, muchísimas. Hay razones éticas, filosóficas, morales, espirituales, religiosas, etc. Con el virus, esta pandemia que estamos ocurriendo, básicamente nos estamos dando que una de las razones más importantes son los beneficios que obtenemos del buen funcionamiento de la naturaleza, ¿sí? Y es que le llamamos servicios ambientales, los científicos, y que tienen que ver cosas como la combinación correcta de los gases de la atmósfera para que haya vida en la Tierra. Sin las plantas y animales silvestres no es posible que se mantenga la combinación de gases de la atmósfera y no habría vida en la Tierra. La calidad y la cantidad de agua potable, la polinización, la prevención de enfermedades emergentes como el COVID se podría parar si hay suficiente, si respetamos a la fauna, a la flora y sus ecosistemas. La vacuna en contra del COVID estaba en la naturaleza. Es decir, si hubiéramos mantenido las selvas, los bosques, si mantenemos las selvas, los bosques, los corales, si mantenemos a la fauna y la flora en su lugar, si no la apiñamos, si no la explotamos, si no nos las comemos, ¿sí? Si no destruimos su ambiente y nos vamos cada vez más metiendo más al Amazonas, al Congo, a todas estas zonas, poniéndonos en contacto con nosotros o nuestros animales domésticos, con esta fauna, esa era la mejor vacuna en contra del coronavirus. Y es posible que esta pandemia que está pasando pueda volver a ocurrir pronto. Yo creo que si logramos brincar esta parte, sería muy absurdo y muy soberbio pensar que podemos pasar otras pandemias. Lo que debemos hacer es entender cuáles son los problemas que las está causando y resolverlos. Los servicios ambientales, aquí se muestra, bueno, son estos grandes beneficios y aquí tenemos, algunos se les llama provisión de bienes. Prácticamente todos los alimentos provienen de las plantas y animales silvestres, el agua dulce, maderas, fibras. Yo les pediría que hicieran en su cabeza una lista de todo lo que obtenemos de la naturaleza, la miel, la fibra, las esencias, etcétera, etcétera. Pasaríamos muchas horas pudiendo escribir todos los productos que tenemos de la naturaleza. 75% de los productos activos, de los ingredientes activos en este momento de las medicinas más importantes que tomamos, vienen de las plantas y animales silvestres. La regulación de los servicios, se regula el clima, las inundaciones, las enfermedades, la purificación del agua. Y los servicios culturales, cada vez que perdemos un bosque, una selva, cada vez que un parque le tiramos los árboles, estamos empobreciendo el ambiente en el que vivimos. La polinización, sabemos muchos de las abejas ahora que al perder las abejas pues estamos perdiendo cultivos y estamos perdiendo muchas plantas silvestres que son importantes, como los agaves que nos dan el tequila y el mezcal, ¿sí? Y también perdemos servicios ambientales como estos, los manglares. Los manglares son zonas de cría y hábitat de peces. El 95% de las pesquerías importantes de México se reproducen en los manglares. Dan madera, fijan carbono, evitan la erosión,
protegen contra mareas y huracanes, ¿sí? Pero ¿qué pasa? ¿Qué hacemos con esto? Pues los destruimos y hacemos desarrollos, hacemos cultivos, hacemos granjas acuícolas. Y después nos sorprendemos de que llegue un huracán y destruya gran parte de Playa del Carmen o de Cancún o de Tulum, cuando lo primero que hicimos fue destruir las dunas y los manglares y las selvas que protegían, que nos protegían. ¿Qué podemos hacer o qué debemos hacer? Bueno, yo creo que es fundamental que entendamos que debemos ser actores y debemos dejar de ser espectadores. Durante muchos años, en México y en el planeta, hemos sido actores, hemos dejado que otras personas, que otros grupos, que otros políticos, que otros empresarios, que otras corporaciones, que otros tomen las decisiones de lo que es bueno para nosotros, de cómo explotar la naturaleza, de qué podemos dejar conservado y qué podemos destruir. Me parece que esta pandemia nos está demostrando que si no nos volvemos actores de los cambios que se requieren y nos quedamos siendo espectadores, nunca podremos lograr revertir estos grandes daños que hemos hecho. Es decir, tenemos que volvernos actores y además siendo actores es mucho más interesante la vida. Si nosotros trabajamos, si nosotros tratamos de salvar especies, si nosotros tratamos de evitar que golpeen a los niños o a las mujeres, si nosotros tratamos de que el desarrollo sea menos, haya menos pobres en un planeta, hace que la vida sea mucho más interesante. Tenemos que aplicar el conocimiento científico. Hemos estado en los últimos años, ha habido un ataque en México y en todo el planeta hacia la ciencia. Se han recortado presupuestos, se ataca a los científicos, se dice que los científicos hacen ciencia neoliberal o ciencia tal o tal. Son las cosas más absurdas. En este momento, la única solución posible y una solución que ya aparenta que pronto puede ser una solución a la pandemia es la ciencia. La ciencia, con todos sus problemas e imperfecciones que tiene, es básicamente, ¿sí?, una manera objetiva de poder tomar decisiones. O sea, nosotros tenemos que aplicar, en el sentido específicamente de lo que estamos hablando, para los problemas de conservación y desarrollo, tenemos que basarnos en la información científica más adecuada. ¿Cómo sabemos si el virus fue creado o no creado en laboratorio? Con la ciencia. Las secuencias genéticas nos dicen que es imposible que se haya creado en un laboratorio. Y eso es muy importante saberlo. Porque si hubiera sido creado en un laboratorio, las condiciones actuales serían completamente diferentes. Por otro lado, saber que no fue creado y que proviene del tráfico ilegal de especies, pues nos está dando un elemento fundamental para decir, hasta aquí. No es posible que siga habiendo tráfico de especies al nivel ilegal de especies, al nivel que existe en el sureste de Asia, en Estados Unidos, en China, en México. Finalmente, debemos ser creativos. Es tiempo de ser muy creativos, de pensar en diferente, de dejar esos marcos de referencia que hemos tenido toda la vida y que no nos permiten pensar con creatividad. Para mí me parece que es un momento de ser muy creativos, es un momento de ser fríos en el sentido de analizar la situación con la mejor información posible, ¿sí?, para poder tomar decisiones, ¿sí?, y finalmente ser adaptables. Es decir, yo creo que la gente que va a pasar y que va a sobrevivir y que va a lograr salir bien de esta situación es la gente que es adaptable, la gente que puede ver soluciones y que puede ver todavía con cierta ilusión, con cierto optimismo, con cierta posibilidad de éxito, una situación tan complicada como la que estamos pasando. Bueno, finalmente decirles que yo creo que estamos ante una situación, inédita. En los últimos 100 años no habíamos pasado como esto. Y estamos en una coyuntura en donde, por un lado, pasando mañana, cuando pase la pandemia, podemos regresar a tener el desarrollo y a seguir haciendo los mismos errores que habíamos hecho. Si seguimos así, yo personalmente no creo que el planeta nuestra sociedad dure más de 20, 25 años sin que se colapse completamente. Pero por otro lado, tenemos la oportunidad única, ¿sí? Muy difícil, ha sido muy difícil para todos nosotros pasar esto, pero también es una oportunidad única para poder reformar el desarrollo de este país y de este planeta y dirigirlo a un desarrollo que sea socialmente más justo, ambientalmente más justo y que tome en cuenta que el crecimiento de población, el consumo desmedido y las tecnologías ineficientes son las que nos han llevado
a una situación tan complicada como la que tenemos. Muchas gracias.